¿Sientes ese vacío en tu pecho que nada parece llenar? Hoy descubrirás cómo el fruto del Espíritu puede transformar ese desierto interior en un jardín floreciente de paz y plenitud. Querido hermano, querida hermana, ¿cuántas veces has sentido ese vacío en tu pecho, esa inquietud que no se calma con nada de este mundo? Hoy quiero hablarte de algo que puede transformar esa aridez interior en un jardín floreciente. Permíteme compartir contigo una verdad que ha cambiado incontables vidas a lo largo de los siglos. Charles Spurgeon, aquel predicador que movió multitudes con la sencillez y profundidad de su mensaje, solía decir que el cristianismo no es meramente una religión de doctrinas frías, sino una vida abundante que brota del corazón transformado por el Espíritu Santo. Y tenía razón. No estamos llamados simplemente a conocer acerca de Dios, sino a experimentar su presencia de manera tan real que cada área de nuestra vida sea tocada por su poder sanador. Mira a tu alrededor por un momento. Vivimos en una época donde las personas buscan desesperadamente la felicidad en lugares equivocados. Compran cosas que no necesitan, persiguen relaciones que no satisfacen, acumulan experiencias que dejan un sabor amargo en el alma. Y al final del día, cuando se quedan a solas consigo mismas, descubren que el vacío sigue ahí, quizás más profundo que antes. Pero la palabra de Dios nos presenta una alternativa completamente diferente. En Gálatas 5, versículos 22 y 23, el apóstol Pablo nos revela un secreto extraordinario. Dice así: «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley». Fíjate bien en estas palabras. No dice los frutos en plural, sino el fruto en singular. Todo esto forma parte de una misma realidad espiritual que brota cuando permitimos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida interior. Spurgeon predicaba con pasión sobre esta verdad fundamental. Él entendía que muchas personas en las iglesias vivían una fe superficial, tratando de producir cambios en su carácter mediante su propio esfuerzo. Pero eso es como intentar que un árbol muerto dé frutos. Es imposible. La transformación genuina, decía Spurgeon, viene de adentro hacia afuera, cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros y produce su carácter a través de nuestra rendición. Piensa en esto por un momento. Cuando un árbol está bien plantado junto a corrientes de aguas, como describe el Salmo 1, no tiene que esforzarse para dar fruto. El fruto es la consecuencia natural de estar conectado a la fuente de vida. De la misma manera, cuando tu corazón está conectado a Cristo, cuando tu espíritu está en comunión constante con el Espíritu Santo, el fruto comenzará a manifestarse de forma sobrenatural en tu carácter, en tus palabras, en tus acciones. Pero aquí viene algo importante que debemos entender. Muchos creyentes se frustran porque intentan fabricar este fruto con sus propias fuerzas. Tratan de ser más amorosos, más pacientes, más bondadosos, mediante pura determinación humana, y fracasan una y otra vez. Se preguntan por qué su vida cristiana parece tan árida, por qué no experimentan esa paz que sobrepasa todo entendimiento de la que habla Filipenses 4, versículo 7. La respuesta es sencilla pero profunda. No podemos producir el fruto del Espíritu, solo podemos cultivar las condiciones para que Él lo produzca en nosotros. Es como un agricultor que prepara la tierra, planta la semilla, riega y cuida, pero no puede hacer que la semilla germine y crezca. Eso es obra de Dios. Nuestra responsabilidad es crear el ambiente propicio, y la responsabilidad de Dios es producir el crecimiento. Entonces, ¿cómo cultivamos este fruto? ¿Cómo pasamos de un corazón vacío y árido a un corazón lleno de la vida abundante que Cristo prometió? Permíteme decirte algo que quizás te sorprenda. No se trata de hacer más, sino de estar más. No se trata de actividad frenética, sino de intimidad profunda. No se trata de servir a Dios desde el vacío, sino de ser llenados por Él, para que ese desbordamiento se convierta en servicio genuino. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de esto.
Él se retiraba regularmente a lugares solitarios para orar, para estar en comunión con el Padre. Y desde ese lugar de intimidad fluía el poder para sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos, enseñar con autoridad. Su ministerio público brotaba de su vida privada de oración. De la misma manera, tu capacidad para manifestar el fruto del Espíritu depende directamente de la calidad de tu relación personal con Dios. Ahora bien, quiero que entiendas algo crucial. Cuando hablamos de cultivar el fruto del Espíritu, no estamos hablando de perfeccionismo religioso. No estamos hablando de aparentar una espiritualidad que no tenemos. Estamos hablando de una transformación auténtica, gradual pero real, que comienza cuando reconocemos nuestra necesidad absoluta de Dios y nos rendimos completamente a su obra en nosotros. Spurgeon enfatizaba constantemente esta verdad en sus sermones. Él sabía por experiencia propia que el orgullo espiritual es uno de los mayores enemigos del crecimiento genuino. Cuando pensamos que ya hemos llegado, que ya somos suficientemente buenos, dejamos de depender del Espíritu Santo y comenzamos a confiar en nuestra propia justicia. Y esa es una receta segura para el fracaso espiritual. La humildad es el terreno fértil donde crece el fruto del Espíritu. Cuando reconocemos que sin Cristo nada podemos hacer, como Él mismo declaró en Juan 15, versículo 5, entonces estamos en posición de recibir todo lo que Él quiere darnos. La autosuficiencia es el veneno del alma. La dependencia consciente de Dios es el agua que riega el jardín de nuestro corazón. Y aquí quiero detenerme para hablarte directamente a ti que me escuchas ahora. Tal vez llegas a este mensaje con el corazón destrozado. Quizás has pasado por circunstancias tan dolorosas que sientes que tu interior es un desierto donde nada puede crecer. Tal vez has perdido la esperanza de que algo pueda cambiar en tu vida. Permíteme decirte con toda la certeza que da la palabra de Dios: tu corazón vacío puede sanar. No es demasiado tarde, no ha sido demasiado lejos. El Espíritu Santo es especialista en hacer florecer el desierto. Isaías 43, versículo 19 dice: «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Esta es una promesa para ti hoy. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Quiere transformar ese vacío en plenitud, esa tristeza en gozo, esa ansiedad en paz. Pero debes estar dispuesto a colaborar con Él en este proceso de sanidad y transformación. Si has llegado hasta aquí en este mensaje, es porque algo en tu interior resuena con esta verdad. Te invito a que te suscribas a este canal, donde continuaremos explorando estas verdades transformadoras que pueden revolucionar tu vida espiritual. Dale like a este video. Compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Y hay algo más que quiero ofrecerte. Hemos preparado un recurso especial que puede ser de gran bendición en tu caminar con Dios. Se trata de nuestro libro digital 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Encontrarás el enlace en el primer comentario fijado. Este material te guiará paso a paso en un viaje de reconexión profunda con el corazón de Dios, ayudándote a cultivar ese terreno interior donde el fruto del Espíritu puede florecer. Ahora continuemos adentrándonos en esta verdad poderosa que puede cambiar radicalmente tu manera de vivir la fe. El amor es la raíz de todo el fruto del Espíritu. Sin amor, todas las demás virtudes son como flores cortadas que pronto se marchitan. Pero cuando el amor divino inunda nuestro corazón, todo lo demás fluye naturalmente. Y aquí necesitamos entender algo fundamental. El amor del que habla la Escritura no es ese sentimiento romántico y pasajero que el mundo llama amor. Es algo mucho más profundo, más permanente, más transformador. Primera de Corintios 13 nos da la descripción más hermosa del amor verdadero. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Este tipo de amor es completamente contrario a nuestra naturaleza humana caída. Por naturaleza, somos egoístas, impacientes, envidiosos. Queremos lo nuestro y lo queremos ahora.
Pero cuando el Espíritu Santo comienza su obra en nosotros, algo milagroso sucede. Empezamos a amar como Cristo amó. Y fíjate en algo importante. El amor que produce el Espíritu no discrimina. No ama solo a los que nos aman a nosotros. No ama solo a los que son fáciles de amar. Jesús fue claro en Mateo 5, versículos 44 al 46. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este es un amor sobrenatural que solo puede venir de Dios. Piensa en las relaciones rotas en tu vida. Ese familiar con quien no hablas hace años. Ese compañero de trabajo que te traicionó. Esa persona que te hirió tan profundamente que sientes que jamás podrás perdonarla. El amor del Espíritu puede sanar esas heridas. No te estoy diciendo que será fácil. No te estoy diciendo que sucederá de la noche a la mañana, pero te estoy diciendo que es posible, porque con Dios todas las cosas son posibles. El gozo viene inmediatamente después del amor en la lista del fruto del Espíritu, y no es casualidad. El gozo genuino brota del amor. Cuando sabemos que somos profundamente amados por Dios, cuando experimentamos su amor incondicional, surge en nosotros un gozo que ninguna circunstancia puede quitar. Este no es el placer temporal que depende de que las cosas salgan bien. Es algo mucho más profundo y estable. En Nehemías 8, versículo 10, encontramos una declaración poderosa. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. No dice que el gozo es una emoción agradable, dice que es fuerza. Cuando tienes el gozo del Señor, tienes energía espiritual para enfrentar cualquier desafío. Puedes estar pasando por el valle más oscuro, pero ese gozo profundo te sostiene, te impulsa a seguir adelante, te recuerda que tu historia no termina en el dolor presente. Conozco personas que han perdido todo en términos materiales, que han atravesado enfermedades devastadoras, que han enterrado a seres queridos y, sin embargo, mantienen un gozo inexplicable en su rostro. El mundo los mira con asombro y pregunta, ¿cómo pueden sonreír en medio de tal sufrimiento? La respuesta es simple pero profunda. Su gozo no depende de sus circunstancias, sino de su relación con Cristo. La paz es el siguiente aspecto del fruto. ¿Y cuánto necesitamos paz en este mundo turbulento? La ansiedad se ha convertido en una epidemia. Las personas viven constantemente preocupadas por el futuro, atormentadas por el pasado, incapaces de disfrutar el presente. Sus mentes son campos de batalla donde libran guerras contra pensamientos que les roban el sueño y la tranquilidad. Pero escucha lo que Jesús dijo en Juan 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz que Cristo ofrece no depende de que todas tus circunstancias sean perfectas. Es una paz que puede coexistir con las tormentas externas porque está arraigada en una realidad eterna e inmutable. Dios está en control. Esta paz no significa ausencia de problemas, significa presencia de Dios en medio de los problemas. Es saber que aunque camines por valles de sombra de muerte, como dice el Salmo 23, no tienes que temer mal alguno porque Él está contigo. Su vara y su cayado te infunden aliento. Cuando cultivas esta paz a través de la oración, la meditación en las Escrituras y la confianza activa en Dios, tu corazón encuentra un lugar de reposo incluso cuando todo a tu alrededor es caos. Ahora llegamos a la paciencia, esa virtud tan difícil de ejercer en nuestra cultura de gratificación instantánea. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, resultados visibles ya. Pero el reino de Dios no funciona según los tiempos humanos. Santiago 1, versículos 3 y 4 nos enseña: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia es la capacidad de esperar en Dios sin desesperarse, de confiar en su tiempo perfecto, aunque no entendamos sus demoras. Es mantener la fe cuando la promesa tarda en cumplirse.
Es seguir amando cuando la persona no cambia tan rápido como quisiéramos. Es perseverar en la oración aunque parezca que el cielo está cerrado. Esta paciencia no es pasividad resignada, sino esperanza activa fundamentada en el carácter fiel de Dios. Piensa en Abraham esperando el hijo prometido durante 25 años. Piensa en José pasando 13 años entre la esclavitud y la prisión antes de haber cumplido el sueño que Dios le había dado. Piensa en el pueblo de Israel, esperando al Mesías durante siglos. La paciencia de Dios con nosotros es infinita, y Él quiere desarrollar esa misma paciencia en nuestro carácter para que podamos soportar con gracia las demoras y las dificultades. La benignidad y la bondad están íntimamente relacionadas. La benignidad es esa disposición amable y gentil hacia los demás, esa capacidad de tratar a las personas con ternura, incluso cuando no lo merecen. La bondad va más allá. Es la acción concreta que fluye de un corazón benigno. No basta con sentir compasión, debemos actuar en base a esa compasión. Efesios 4, versículo 32 nos exhorta: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Fíjate en el modelo. Como Dios nos perdonó. Dios no esperó a que fuéramos dignos para mostrarnos bondad. Romanos 5, versículo 8, dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la medida de la bondad divina que debe manifestarse a través de nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo bueno por alguien sin esperar nada a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste benigno con alguien que te había tratado mal? Este fruto del Espíritu nos desafía a vivir de manera radicalmente diferente al mundo que nos rodea. El mundo dice, ojo por ojo. El Espíritu dice, poned la otra mejilla. El mundo dice, cuida tus propios intereses. El Espíritu dice, considera a los demás como superiores a ti mismo. La fe, como parte del fruto del Espíritu, se refiere a la fidelidad, la confiabilidad, la lealtad. Es ser una persona de palabra, alguien en quien los demás pueden confiar. En un mundo donde las promesas se rompen con facilidad, donde los compromisos se consideran opcionales, el creyente lleno del Espíritu se destaca por su integridad y consistencia. Primera de Corintios 4, versículo 2 nos recuerda: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios no nos llama a ser exitosos según los estándares del mundo. Nos llama a ser fieles. Fieles en lo poco y en lo mucho. Fieles cuando alguien nos observa y cuando nadie nos ve. Fieles en los tiempos de bendición y en los tiempos de prueba. Esta fidelidad se construye día a día, decisión tras decisión. Cada vez que cumples tu palabra, aunque te cueste. Cada vez que te mantienes firme en tus convicciones, aunque la presión sea intensa. Cada vez que honras tus compromisos, aunque ya no sientas ganas. Estás permitiendo que el Espíritu desarrolle en ti el carácter de Cristo, quien fue fiel hasta la muerte, y muerte de cruz. La mansedumbre es quizás uno de los aspectos más malentendidos del fruto del Espíritu. El mundo confunde mansedumbre con debilidad, pero nada podría estar más lejos de la verdad. La mansedumbre es poder bajo control. Es la fuerza disciplinada por el amor. Es tener la capacidad de defenderte, pero elegir la humildad. Es poseer el poder de destruir, pero optar por construir. Jesús se describió a sí mismo en Mateo 11, versículo 29, diciendo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. ¿Puedes imaginar? El Creador del universo, aquel que sostenía todas las cosas con la palabra de su poder, se llamó a sí mismo manso. Esta no era debilidad, era la expresión suprema de fortaleza espiritual. La persona mansa no es aquella que permite que otros la pisoteen, es aquella que ha entregado su derecho a la venganza, que ha rendido su necesidad de tener siempre la razón, que ha depuesto las armas del orgullo y la arrogancia. La mansedumbre requiere más coraje que la agresividad. Cualquiera puede devolver un golpe. Se necesita verdadero valor para ofrecer la otra mejilla. Piensa en Moisés.
de quien se dice en Números 12, versículo 3, que era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Este mismo Moisés confrontó al faraón, guió a millones a través del desierto, intercedió ante Dios por un pueblo rebelde. Su mansedumbre no era pasividad, era la capacidad de someterse completamente a la voluntad de Dios mientras ejercía un liderazgo poderoso. En tu vida diaria, la mansedumbre se manifiesta cuando alguien te critica injustamente y respondes con gracia en lugar de a la defensiva. Se ve cuando tienes la razón en una discusión, pero decides ceder por amor. Aparece cuando podrías humillar a alguien con tus palabras, pero eliges edificar en su lugar. Esta virtud transforma completamente la manera en que te relacionas con los demás. Finalmente llegamos a la templanza, también traducida como dominio propio. Esta es quizás la batalla más difícil de todas, porque implica victorias diarias sobre nosotros mismos. Primera de Corintios 9, versículo 27 dice: «Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado». Pablo entendía que la disciplina personal era crucial para la vida cristiana efectiva. El dominio propio abarca todas las áreas de nuestra vida. Nuestros apetitos físicos, nuestras emociones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestro uso del tiempo y los recursos. Vivimos en una era de excesos donde la moderación es vista como aburrida y la indulgencia es celebrada. Pero el Espíritu Santo nos llama a algo diferente, a una vida de equilibrio y disciplina santa. Esto no significa una religiosidad legalista que sofoca la vida. Significa libertad genuina, porque contrario a lo que el mundo predica, la verdadera libertad no consiste en hacer todo lo que queremos. Esa es esclavitud disfrazada. La verdadera libertad es tener el poder de hacer lo que debemos, de elegir lo correcto incluso cuando lo incorrecto parece más atractivo. Considera el área de tus palabras. Santiago 3, versículo 2, nos advierte: «Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo». ¿Cuántas veces hemos herido a otros con palabras imprudentes? ¿Cuántas veces hemos compartido chismes disfrazados de peticiones de oración? ¿Cuántas veces hemos dicho cosas de las que luego nos arrepentimos profundamente? El dominio propio nos capacita para pensar antes de hablar, para pesar nuestras palabras, para usar nuestra lengua para bendición y no para maldición. O piensa en el manejo de tus emociones. No estamos llamados a suprimir nuestras emociones, son parte de cómo Dios nos creó. Pero sí estamos llamados a no ser gobernados por ellas. Puedes sentir enojo sin pecar, como dice Efesios 4, versículo 26. Puedes experimentar tristeza sin caer en desesperación. Puedes sentir alegría sin caer en frivolidad. El dominio propio te permite experimentar la gama completa de emociones humanas sin ser arrastrado por ellas. Ahora bien, es crucial entender que este fruto del Espíritu no es algo que producimos por esfuerzo humano. No puedes despertarte una mañana y decidir que a partir de hoy tendrás amor perfecto, gozo constante, paz inquebrantable, paciencia infinita, benignidad perpetua, bondad incansable, fidelidad absoluta, mansedumbre genuina y dominio propio total. Si lo intentas así, fracasarás antes del mediodía. La clave está en permanecer conectado a la vid. Jesús lo explicó perfectamente en Juan 15, versículos 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permanece. Esa es la palabra clave. No se trata de visitas ocasionales a Dios. No se trata de momentos esporádicos de espiritualidad. Se trata de una conexión constante, de una comunión ininterrumpida, de una dependencia continua. Así como el pámpano no se esfuerza por producir uvas, simplemente permanece conectado a la vid y el fruto aparece naturalmente. Tú no te esfuerzas por fabricar estas virtudes,
Permaneces en Cristo y ellas brotan sobrenaturalmente. Esto nos lleva a una pregunta práctica. ¿Cómo permanecemos en Cristo? ¿Cómo cultivamos esa conexión vital que permite que el fruto crezca? Hay disciplinas espirituales que actúan como canales de gracia. No son fórmulas mágicas, pero son medios que Dios ha establecido para encontrarnos con Él y ser transformados por Él. La primera y más fundamental es la oración. No la oración mecánica de repeticiones vacías, sino la oración como conversación íntima con nuestro Padre Celestial. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 17. Nos exhorta a orar sin cesar. Esto no significa estar de rodillas todo el día. Significa vivir en una actitud constante de comunión con Dios, hablar con Él a lo largo del día, consultarle en las decisiones, agradecerle por las bendiciones, clamar a Él en las dificultades. La lectura y meditación de las Escrituras es igualmente vital. Salmo 1, versículos 2 y 3, describe al hombre bienaventurado. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Ves la conexión? Meditar en la palabra resulta en dar fruto en su tiempo. No se trata de leer la Biblia como un deber religioso que cumples para sentirte bien contigo mismo. Se trata de alimentar tu espíritu con la verdad de Dios. Cada vez que abres las Escrituras con un corazón hambriento, el Espíritu Santo te habla, te revela aspectos de tu carácter que necesitan transformación, te consuela en tus aflicciones, te guía en tus decisiones, te fortalece para tus batallas. La adoración es otro canal poderoso de gracia. Y no hablo solo de cantar en la iglesia el domingo, hablo de vivir una vida de adoración continua. Romanos 12, versículo 1 nos llama, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cada acción que realizas para la gloria de Dios es un acto de adoración. Cada decisión que tomas en obediencia a su voluntad es una ofrenda fragante ante su trono. La comunión con otros creyentes también es esencial. Hebreos 10, versículo 25, nos advierte, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. No fuiste diseñado para vivir tu fe en aislamiento. Necesitas el cuerpo de Cristo. Necesitas hermanos que te animen cuando estás débil, que te corrijan cuando te desvías, que celebren contigo en los triunfos y lloren contigo en las pérdidas. El ayuno es otra disciplina que muchos han descuidado en nuestra generación, pero que tiene un poder extraordinario para profundizar nuestra sensibilidad espiritual. Cuando ayunamos, no estamos tratando de manipular a Dios o ganar su favor. Estamos diciendo, Dios, te necesito más que al alimento. Estamos aflojando el control que lo físico tiene sobre nosotros y abriendo espacio para que lo espiritual se fortalezca. Jesús asumió que sus discípulos ayunarían. En Mateo 6, versículo 16, no dijo si ayunáis, sino cuando ayunéis. Es una práctica que nos ayuda a quebrantar el dominio del yo, a recordar nuestra dependencia total de Dios, a agudizar nuestra capacidad de escuchar su voz. En esos momentos de hambre física, aprendemos a alimentarnos de cada palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, es importante que comprendas algo fundamental sobre el proceso de transformación. El fruto del Espíritu no aparece de la noche a la mañana. Es un crecimiento gradual, a veces imperceptible día a día, pero innegable cuando miramos hacia atrás después de meses o años. Es como ver crecer a un niño. Si lo ves todos los días, apenas notas el cambio, pero si lo ves después de un año, la transformación es asombrosa. Segunda de Corintios 3, versículo 18, nos da una descripción hermosa de este proceso. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. De gloria en gloria, no de miseria a gloria en un salto, sino de un nivel de gloria a otro, progresivamente, constantemente,
mientras contemplamos a Cristo. Habrá momentos en tu caminar con Dios donde sentirás que estás retrocediendo en lugar de avanzar. Situaciones que pensabas haber superado volverán a desafiarte. Pecados que creías muertos resurgirán con fuerza. En esos momentos, no te desanimes. El proceso de santificación no es una línea recta ascendente. Tiene altibajos, avances y aparentes retrocesos. Pero la tendencia general, si permaneces fiel, siempre es hacia arriba. Pablo mismo luchó con esta realidad. En Romanos 7, versículos 15 y 19, confesó honestamente: «Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago». Si el gran apóstol Pablo experimentó esta tensión, ¿cómo no la experimentaremos nosotros? Pero Pablo no se quedó en la frustración. En Romanos 8, versículo 1 declaró triunfante: «Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu». La clave no es la perfección instantánea, sino la dirección de nuestra vida. ¿Estamos caminando hacia Cristo o alejándonos de Él? ¿Estamos cooperando con el Espíritu o resistiéndolo? Quiero que entiendas que el Espíritu Santo es infinitamente paciente contigo. Él no se frustra con tus fracasos, no se cansa de tu lentitud en aprender, no te abandona cuando tropiezas. Filipenses 1, versículo 6 nos asegura: «El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Si Dios comenzó algo en ti, puedes estar seguro de que lo terminará. Pero aquí hay algo crucial que debes comprender. Aunque Dios es paciente con tu proceso, Él espera tu cooperación activa. La santificación es un esfuerzo cooperativo entre la gracia divina y la responsabilidad humana. Filipenses 2, versículos 12 y 13, equilibran perfectamente estas dos verdades. «Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad». Ocúpate tú, pero reconoce que es Dios quien obra en ti. Esfuérzate, pero hazlo dependiendo de su poder. Toma decisiones, pero permite que Él guíe esas decisiones. Esta tensión dinámica entre esfuerzo humano y gracia divina es el secreto de una vida cristiana saludable. Si todo depende de ti, caerás en legalismo y agotamiento. Si todo depende de Dios y tú no haces nada, caerás en pasividad y estancamiento. Hay obstáculos específicos que impiden el crecimiento del fruto del Espíritu en nuestras vidas. El pecado no confesado es uno de los más devastadores. Salmo 66, versículo 18. Advierte: «Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado». El pecado que albergamos conscientemente crea una barrera entre nosotros y Dios, interrumpe el flujo de su gracia, marchita el fruto que estaba comenzando a brotar. La falta de perdón es otro obstáculo mortal. Cuando nos negamos a perdonar a quienes nos han herido, envenenamos nuestra propia alma. Mateo 6, versículo 15, es claro y contundente: «Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». No es que Dios sea vengativo, es que la falta de perdón nos cierra a la gracia transformadora que necesitamos para crecer. El materialismo y el amor al dinero sofoca el fruto del Espíritu como espinas que ahogan una planta. Primera de Timoteo 6, versículo 10 nos advierte: «Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores». Cuando nuestro corazón está atado a las posesiones terrenales, no puede abrirse plenamente a las realidades celestiales. La comparación con otros es otro ladrón sutil de crecimiento espiritual. Pasamos tanto tiempo mirando el jardín del vecino que descuidamos el nuestro. Gálatas 6, versículos 4 y 5 nos dice: «Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga». Tu llamado es único, tu proceso es individual. Deja de medir tu progreso según los estándares de otros.
Las distracciones del mundo moderno también representan un desafío enorme. Vivimos en una era de ruido constante, de información sin cesar, de entretenimiento interminable. Nuestras mentes están tan saturadas de estímulos externos que apenas hay espacio para la voz suave y apacible del Espíritu Santo. Necesitamos aprender el arte del silencio, de la soledad, de desconectarnos de lo digital para conectarnos con lo divino. Marcos 1, versículo 35 nos cuenta: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si Jesús necesitaba esos momentos de solitud con el Padre, ¿cuánto más nosotros? No puedes cultivar el fruto del Espíritu en medio del caos constante. Necesitas crear espacios de quietud donde puedas escuchar, reflexionar, orar, ser renovado. También debemos hablar de la importancia de la rendición de cuentas. Es fácil engañarnos a nosotros mismos sobre nuestro progreso espiritual. Proverbios 27, versículo 17 dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Necesitas personas en tu vida que tengan permiso para hacerte preguntas difíciles, para señalar tus puntos ciegos, para desafiarte a crecer. Esta rendición de cuentas no es control ni manipulación. Es amor genuino, expresado a través de involucramiento honesto. Son hermanos y hermanas que se preocupan lo suficiente por ti como para no dejarte estancado en la mediocridad espiritual. Son amigos que celebran tus victorias y te ayudan a levantarte en tus caídas. El entorno en el que te mueves también afecta profundamente tu crecimiento espiritual. Primera de Corintios 15, versículo 33, advierte: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si constantemente te rodeas de personas que tiran hacia abajo tu fe, que menosprecian tus convicciones, que te presionan a comprometer tus principios, será extraordinariamente difícil crecer en santidad. Querido hermano, querida hermana, hemos caminado juntos a través de esta verdad transformadora del fruto del Espíritu. Tu corazón vacío puede sanar. No es una promesa vacía, es una garantía respaldada por el poder de Dios. Cuando cultivas una relación íntima con el Espíritu Santo, cuando permaneces conectado a Cristo como el pámpano a la vid, ese fruto comenzará a manifestarse en tu vida de manera sobrenatural. No esperes perfección instantánea. Espera progreso constante. No busques resultados inmediatos. Busca fidelidad diaria. Cada mañana que despiertas y decides buscar el rostro de Dios, estás regando ese jardín interior. Cada vez que obedeces su voz, aunque te cueste, estás permitiendo que la luz del sol penetre en tu alma. Cada momento que pasas en su presencia, estás creando las condiciones para que el fruto madure. La paz que anhelas, el gozo que buscas, el amor que necesitas, todo está disponible para ti hoy mismo en Cristo Jesús. No tienes que esperar a ser perfecto para experimentar su transformación. Comienza donde estás, con lo que tienes, y observa cómo Dios hace lo imposible. Gracias por acompañarme en este mensaje. Si ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a este canal donde continuaremos explorando verdades que pueden revolucionar tu vida espiritual. Dale like, comparte con alguien que necesite esta palabra de esperanza y déjame un comentario contándome cómo Dios está obrando en tu vida. Y recuerda, en el primer comentario fijado encontrarás el enlace a nuestro libro digital, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, una herramienta poderosa para profundizar tu comunión con el Padre. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Nos vemos en el próximo video. Que Dios siga cultivando su fruto en tu corazón.